Buen día nuevamente. En esta ocasión charlaremos alrededor del tema de contabilidad para cambio climático. Lo abordaremos siguiendo esta estructura. Es una breve introducción y después desglosaremos la contabilidad en las cuentas de extensión, de condición y de flujos de servicios ecosistémicos para concluir con la revisión de algunos indicadores. Y la contabilidad ecosistémica, como hemos visto a lo largo de estas semanas, es una herramienta útil para reconocer el papel que desempeñan los ecosistemas. En este caso en particular, me refiero al cambio climático, en el ciclo de los diferentes gases de efecto invernadero, detonadores de este fenómeno, a escala mundial, nacional y regional. De esta forma, la extensión, la condición y los flujos de los servicios tienen una conexión directa con los impactos que tiene el cambio climático en nuestro ambiente. La contabilidad temática para el cambio climático complementa los enfoques de medición descritos y propuestos por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, conocido como el IPCC, al evaluar física y monetariamente los cambios ambientales y las actividades de gestión del medio ambiente ligados a la economía también. La conjunción de la contabilidad ecosistémica, las cuentas del marco central del sistema de cuentas ambientales y económicas y el sistema de cuentas nacionales respalda, como digo, en su conjunto, los diversos aspectos de la política del cambio climático. Estas políticas incluyen las acciones de adaptación, de mitigación, los mercados de carbono, los mecanismos de evaluación, gestión y financiamiento de reservas de carbono, la vinculación de las emisiones con la economía y el modelado del cambio climático en diferentes ecosistemas. Hablemos de las cuentas de extensión. Al igual que lo hemos visto en los ecosistemas continentales terrestres, las cuentas de extensión identifican y cuantifican las conversiones gestionadas y no gestionadas en los ecosistemas que están relacionados con los cambios en la captura de carbono o en las emisiones de los ecosistemas. Por otra parte, las cuentas de condición utilizan las variables y los indicadores que son relevantes para identificar cambio climático. En particular, los indicadores de condición muestran los impactos del cambio climático en los ecosistemas. Hablando ahora de flujos de servicios. Los servicios ecosistémicos son particularmente relevantes para las políticas de cambio climático. Muchos de ellos son de regulación, por lo cual es esencial identificarlos y evaluarlos. Entre los servicios que prestan los ecosistemas relacionados con el cambio climático podemos mencionar, obviamente, la provisión de la biomasa, el secuestro de carbono, los servicios culturales, la captura de humedad, entre los principales. El carbono ocupa un lugar primordial en la estructura de los ecosistemas y, por tal, la contabilidad de sus reservas y transferencias es esencial en la contabilidad ambiental económica. Las cuentas de carbono deben considerar existencias y transferencias en la geósfera, la biosfera, la atmósfera y en los océanos. Existe una amplia, en el caso de indicadores, existe una amplia gama que pueden derivarse de distintas cuentas referentes a cambio climático. Los ejemplos incluyen indicadores de energía, de emisión, indicadores de gastos e impuestos relacionados con la mitigación y adaptación. Los datos de la contabilidad de cambio climático pueden alimentar también el modelaje de escenarios en términos de sus implicaciones en la actividad económica. Finalmente, el conjunto global de estadísticas e indicadores de cambio climático, recientemente aceptado por la Comisión Estadística de Naciones Unidas, cubre las 5 áreas de política del cambio climático definidas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Estas son fuerzas impulsoras, impactos, vulnerabilidad, mitigación y adaptación. Este conjunto reconoce 34 temas y en total contiene 158 indicadores, de los cuales pueden ser utilizados para generar precisamente la evaluación de los procesos de cambio climático. Agradezco mucho su atención.